Hola a todos. Bueno, pues vamos a empezar a realizar una técnica que va a ser una técnica a múltiples planchas, también grabado en relieve. En este caso vamos a utilizar planchas de linóleo y vamos a hacer justamente una técnica a color en el linóleo utilizando, en este caso, múltiples planchas, y como en este ejercicio se trata de un grabado con dos colores, vamos a utilizar dos planchas de linóleo. Entonces, bueno, les quería comentar que el formato que deben de utilizar para su linóleo debe de ser exactamente igual que utilizaron en la técnica anterior, que fue la de madera a color, que esta la hicimos a taco perdido, como ustedes recuerdan, porque vamos a usar la misma base de impresión. Entonces es importante que todas las medidas que ya tomamos para que la matriz entre perfectamente en la tapa de nuestra base de impresión, pues sean las medidas que se correspondan justamente con las matrices que vamos a hacer ahora en linóleo. Entonces pueden incluso tomar su matriz como guía para cortar sus linóleos, ¿no? Entonces la idea es que los midan para que quede exactamente del mismo tamaño y que tengan, ya una vez que hagan esa referencia de la medida, van entonces a tener dos matrices de linóleo justamente en la misma medida. También estas tienen que ser exactamente iguales para que los encajes y todo el trabajo que realicemos quede exactamente donde debe de ser. Ahora, otra de los puntos que quería tocar en cuanto a las matrices de linóleo que vamos a preparar es que deben de ser también de la misma altura que ya medimos en nuestra tapa y en nuestra base. Si recuerdan, aquí tuvimos el cuidado de que nuestra tapa fuera ya sea del mismo tamaño que nuestra matriz, ¿no? En cuanto a su alto, a su grosor, y si acaso podía ser un poquito más baja, pero acordamos que nunca podía ser la tapa más alta que la matriz. Y eso va a ser exactamente igual con el linóleo, por eso, como decíamos, respetamos el mismo tamaño y la misma altura. Entonces, muchas veces va a suceder que los linóleos son más delgados. Si se fijan, yo lo que hice aquí para igualar la altura fue utilizar un MDF delgado. Aquí entre los MDFs que yo tenía aquí en mi taller, pues seleccioné el que me daba la altura exacta que yo necesito, y lo que hice fue pegar con resina mi linóleo a un pedazo de MDF para obtener este grosor. Entonces esto es lo que ustedes deben de hacer. Recuerden, hay que igualar con respecto a la matriz anterior que trabajamos en madera, igualar el tamaño e igualar el grosor. Esto lo pueden hacer como yo lo hice con un MDF, o pueden usar también cartones o algún otro material que les permita ir subiendo el grosor y pues llegar al grosor deseado, ¿no? Entonces, muy bien, esa sería la primera parte que tendrían que realizar. Como les recuerdo, entonces yo pegué mi linóleo con resina sobre un MDF. Bueno, ya que tengo mis matrices de linóleo ya sobre el MDF con el tamaño y el grosor que yo quiero, también voy a hacer, bueno, en este caso yo hago una marca en la parte inferior, puse una flecha para también ya ir planteando la dirección en la que siempre voy a colocar mi matriz y cómo debo de trazar también mi dibujo. En este caso, si yo utilizo esta base y como mi marca, les digo, está en la parte inferior, yo estaría siempre colocando mi matriz de esta manera, ¿no? Esta es la parte inferior, aquí la parte inferior la coloco de esta forma, y en ese sentido siempre la voy a tener colocada justamente en la misma dirección, ¿no? Para que caiga aquí mi tapa. Ok, entonces ya tenemos nuestras dos matrices de linóleo, las tenemos marcadas para tener siempre, como decíamos, la misma dirección. Y el siguiente paso va a ser realizar nuestro boceto. En este caso vamos a necesitar, bueno, una hoja de algún papel de algodón o papel bond, como lo hice yo. Aquí realicé mi boceto. Si alcanzan a ver, estoy manejando dos colores, es decir, dos tintas, que sería el color plata, que pueden ver en el fondo, aquí arriba, y el color plata que aparece también en la zona de abajo, ¿no? Y por otro lado estaría manejando la tinta negra y el espacio en blanco que corresponde al blanco del papel sobre el cual voy a realizar esta pieza. Pero en realidad, pues los dos colores que estoy manejando son plata y el color negro. Ahora, como ya les había dicho, yo en este caso estoy pues manejando una forma un tanto compleja porque es figurativa. Estoy realizando aquí también
pues una mano, un trozo de un rostro, lo cual pues las cuales son figuras un poco complicadas. Yo les recomiendo a ustedes que en esta primera actividad realicen un boceto sencillo, sobre todo para que les quede muy claro cómo vamos a distinguir los colores en ambas matrices y cómo se tiene que hacer un trabajo también muy detallado en ese sentido, ¿no? Es decir, yo en una matriz voy a grabar lo que va a ser mi color plata y en otra matriz voy a grabar y dejar en relieve más bien lo que sería la impresión en negro, ¿no? Entonces, como sí hay que empatar los colores, yo les recomiendo, como les decía en esta primera actividad, intentar trabajar un boceto sencillo, ¿no? En ese sentido. Y, por ejemplo, yo aquí también algo que hice para facilitar este proceso fue que el color que va a ser parte de la pieza, si se fijan, no está en ninguna zona que pueda complicarse con respecto a los trazos del negro. Son dos planos que están muy separados del dibujo central, ¿no? En ese sentido también a mí me permite una mayor facilidad a la hora de aplicar la técnica. Entonces, bueno, eso se los dejo a ustedes, pero sí mi recomendación iría por ahí. Entonces, bueno, yo tengo ya mi boceto original. Fíjense, yo lo que hice para facilitarme la inversión de la pieza fue calcar este mismo boceto sobre un papel albanene, como pueden ver aquí. Entonces lo calqué, lo tracé con un plumón indeleble para que quede ya bien fijado el dibujo. Y entonces ya tengo mi papel albanene con el mismo dibujo. Y la transparencia del mismo papel me va a permitir voltearlo, o sea, invertirlo directamente y trazarlo ya cuando lo esté pasando con la hoja de papel carbón al linóleo. Entonces, bueno, necesitarían tener, para empezar, en cuanto a los bocetos, el boceto original, como decíamos, y la copia en papel albanene. Ya que tienen eso, vamos también a ocupar 2 pedazos de papel carbón, este papel calca, que yo les recomiendo también tenerlos de una vez cortados a la misma medida de sus matrices para que haya menos margen de error, ¿no? Bueno, menos posibilidad de error más bien. Ahí tenemos esta y la de la otra matriz, ¿no? Pueden variar un poquito, después les voy también a decir cómo hay que situarnos siempre en la misma, pues justamente situar un margen. Por ejemplo, yo casi siempre ocupo la línea derecha y la línea inferior para situar tanto mi boceto como el papel carbón a la hora ya de pegarlo y de empezar ya a trazar el dibujo. ¿Ok? Entonces, para empezar a trazar nuestro dibujo en ambas matrices vamos a necesitar tener todo ya listo, tener nuestras matrices, ¿no? Ya como quedamos en el tamaño y del grosor adecuado, tener nuestro boceto, tener el boceto pasado en una hoja de papel albanene, de preferencia con un plumón negro indeleble. Ahí no tienen que marcar los 2 colores, pero sí tienen que tener a la mano el boceto para que a la hora de pasarlo a las matrices uno pueda distinguir qué zonas van a ser de qué color, ¿no? Y poder marcarlas. Entonces, bueno, voy a empezar por pasar a la primer matriz todo el dibujo y trazar las líneas de lo que va a quedar en negro en mi boceto, ¿no? Voy a pasar primero lo negro y en la segunda voy a pasar lo plateado. En realidad el orden es indistinto, ¿no? La cosa es que en uno quede marcada una zona y que en el otro quede marcada la otra para después que pasemos a los procesos de grabado ya ir determinando qué debe de quedar en relieve en cada una de las matrices. Entonces, bueno, para pasar el dibujo entonces, yo lo coloco primero así en positivo. Lo primero que voy a colocar entonces es mi papel carbón. Como les decía, yo siempre justifico del lado derecho, en la línea del lado derecho y en la línea borde también del lado inferior. En este caso, miren, yo prefiero sujetarlo un poquito, así que voy a ponerle unos pedacitos de diurex para también, pues, tener el menor movimiento posible, ¿no? A la hora de estar trazando el dibujo. Los pego lo más a la orilla posible también para que eso no me estorbe, ¿no? A la hora del trabajo. Entonces, bueno, ya tengo mi papel carbón, siempre con la parte del carbón hacia abajo. Y entonces, fíjense, como tengo mi boceto en el papel albanene, decíamos que la transparencia del papel nos permite invertir el trabajo. En ese sentido, aquí lo podemos ver al derecho,
yo lo voy a voltear y lo voy a poner ya invertido en mi matriz. Si se fijan, con respecto al boceto original, yo ya lo coloqué invertido para conseguir ya en la estampa otra vez la imagen en positivo, como ya hemos visto. Bueno, ahora voy a justificar y a pegar también la hoja albanene para seguir el trazo y voy a cortar este video por cuestiones de tiempo, pero nos vemos ahora mismo. Gracias.